Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de nosotros al borde de nuestros asientos, el secreto de Serkan que Ozge descubrió en la Casa Rosa. Sí, amigos, ese título intrigante que muchos de ustedes pidieron y que promete revelar detalles fascinantes sobre uno de los giros argumentales más esperados en nuestra serie favorita. Si eres fanático de las tramas que te hacen pensar, de los secretos bien guardados y de las revelaciones impactantes, entonces quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos de lleno en este enigma, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis, rápido y así no te pierdes ninguno de nuestros análisis, teorías y discusiones sobre tus series favoritas. Ya dicho esto, vamos a empezar. Imaginen la escena. La Casa Rosa, ese lugar cargado de historia, de recuerdos, y ahora, de un secreto que va a sacudir los cimientos de la vida de Serkan y Ozge. Sabemos que Ozge siempre ha sido una detective natural, con una intuición aguda y una determinación inquebrantable para descubrir la verdad. Y cuando se trata de Serkan, su instinto se dispara. La Casa Rosa, más allá de ser solo un edificio, representa un pasado para Serkan, un pasado del que él mismo no está completamente seguro o, peor aún, intenta ocultar. Ozge, con su amor y su curiosidad, empieza a notar inconsistencias, pequeños detalles que no cuadran en la historia que Serkan le ha contado. Quizás son objetos fuera de lugar, conversaciones interrumpidas, o miradas furtivas que delatan una preocupación que él intenta disimular. Y es en la Casa Rosa donde estas pistas comienzan a cobrar sentido. Piensen en ella como un escenario perfecto para los secretos. Tal vez haya un rincón escondido, un diario olvidado, o incluso una conversación accidental entre Serkan y alguien más que Ozge logra escuchar. Podría ser que Serkan guardara algo físico, algo que probara una verdad que él ha estado negando o manipulando. Imaginemos que Ozge, mientras explora la casa, quizás buscando algo trivial o simplemente curioseando, tropieza con un objeto que desbloquea una caja de recuerdos o, mejor aún, una caja de verdades. ¿Qué podría ser? ¿Una vieja fotografía que muestra a Serkan en un contexto completamente diferente al que él ha descrito? ¿Una carta de amor de alguien que no encaja en la línea temporal que él ha presentado? ¿O tal vez algo más siniestro como documentos que revelan una deuda antigua, un pacto secreto, o incluso la existencia de alguien que creía desaparecido? La belleza de la Casa Rosa en este contexto es su simbolismo. Para Serkan podría ser un lugar de vergüenza, de error, o incluso de una identidad pasada que ya no quiere reconocer. Para Ozge se convierte en un portal hacia el verdadero Serkan, el hombre detrás de las fachadas y las explicaciones cuidadosamente construidas. Podríamos estar hablando de un secreto familiar, algo que involucra a sus padres o a otros parientes que Serkan ha mantenido oculto para protegerse a sí mismo o a otros. Quizás el secreto está relacionado con sus ambiciones, con cómo ha logrado alcanzar su posición actual, y si esos medios fueron tan limpios como él presume. La Casa Rosa, como un espejo del pasado, refleja las facetas de Serkan que él prefiere mantener en la oscuridad. Ahora pensemos en el momento exacto del descubrimiento. ¿Fue un accidente fortuito o Ozge ya estaba investigando activamente? Si estaba investigando, ¿qué la llevó a sospechar? Quizás un evento reciente en la vida de Serkan activó sus alarmas. Un comportamiento extraño, una reacción exagerada a una pregunta simple, o la evasión de ciertos temas que Ozge notó. La Casa Rosa se convierte entonces en el campo de batalla de su investigación, el lugar donde la verdad finalmente emerge. Y Ozge, con su valentía y su amor por Serkan, no retrocede. Se enfrenta a la verdad, por dolorosa o impactante que sea. El secreto podría ser algo tan simple como un pasatiempo oculto, o una pasión secreta que Serkan creía que no encajaba con la imagen que quería proyectar, hasta algo mucho más complejo que afectaría la percepción que Ozge tiene de él y de su relación. Podríamos estar hablando de una mentira fundamental sobre su origen, sobre su educación, o incluso sobre sus verdaderas intenciones hacia ella o hacia otras personas. La Casa Rosa, con sus paredes que han sido testigos silenciosos de tantas historias, es el lugar perfecto para desenterrar un pasado que Serkan ha intentado enterrar para siempre. Y aquí viene la parte más jugosa: ¿cómo reacciona Serkan ante el descubrimiento de Ozge? Porque, seamos sinceros, un secreto de esta magnitud, desenterrado en un lugar tan personal, va a tener consecuencias. ¿Se pondrá a la defensiva? ¿Intentará negar la evidencia?
O quizás se abrirá a Ozge, permitiéndole ver su vulnerabilidad y el peso de ese secreto. La relación entre ellos se pondrá a prueba. Ozge, por su parte, tendrá que lidiar con la decepción, la confusión y quizás la ira. ¿Cómo puede seguir confiando en alguien que le ha ocultado algo tan fundamental? Pero también si el secreto revela una debilidad o una carga que Serkan ha estado llevando solo, Ozge podría sentir compasión y un deseo aún mayor de apoyarlo. La Casa Rosa podría haber contenido no solo la evidencia del secreto, sino también la clave para entenderlo. Quizás allí encontró un diario de un familiar, un álbum de fotos antiguo, o cartas que explican la razón detrás de la ocultación. Estos elementos no solo confirmarían el secreto, sino que también darían contexto y profundidad a la historia de Serkan, haciendo que Ozge, y nosotros como espectadores, podamos empatizar con él, incluso si sus acciones pasadas no fueron las correctas. La Casa Rosa se convierte en un personaje más, un testigo mudo que revela la verdad a través de los objetos y los rincones que guarda. Podríamos estar hablando de un secreto que Serkan ha guardado para proteger a alguien más, tal vez un ser querido que está en peligro o que ha sido víctima de alguna injusticia. En ese caso, el descubrimiento de Ozge podría ser el primer paso para resolver un problema mayor y para que Serkan finalmente reciba el apoyo que necesita. O por el contrario, podría ser un secreto egoísta, algo que él hizo para su propio beneficio y que ahora lo persigue. Sea cual sea la naturaleza del secreto, el hecho de que se descubra en la Casa Rosa lo hace aún más personal y revelador para Serkan, ya que esa casa representa su pasado, su hogar, o un lugar con un significado especial que él ha intentado ocultar o borrar. Y el título El secreto de Serkan que Ozge descubrió en la Casa Rosa, sugiere que la Casa Rosa es el epicentro, el lugar donde la verdad sale a la luz. No es solo un descubrimiento casual, es un descubrimiento con un lugar y un tiempo definidos. Esto nos hace pensar en la atmósfera de esa escena, quizás era un día lluvioso, o una noche tranquila, donde el silencio de la casa amplificaba la revelación. La luz tenue, las sombras danzando y Ozge sola o quizás con alguien de confianza, desentrañando una verdad que cambiará todo. En resumen, el secreto de Serkan que Ozge descubrió en la Casa Rosa es un punto de inflexión crucial en su historia. Revela una faceta oculta de Serkan, poniendo a prueba la confianza y la profundidad de su relación. La Casa Rosa, como escenario principal, actúa como un catalizador, desbloqueando verdades enterradas y forzando a los personajes a enfrentar su pasado. Ya sea un secreto sobre sus orígenes, sus acciones pasadas, o sus verdaderas intenciones, su descubrimiento en este lugar tan emblemático promete ser un momento de gran drama y desarrollo para los personajes. Nos deja con la pregunta, ¿cómo seguirán adelante Serkan y Ozge una vez que esta verdad esté expuesta? ¿Podrán superar este obstáculo, o este secreto se interpondrá entre ellos? La Casa Rosa, testigo mudo, ha cumplido su papel, y ahora les toca a ellos escribir el siguiente capítulo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante secreto. Espero de verdad que hayan disfrutado explorando conmigo estas posibilidades y teorizando sobre lo que Ozge pudo haber descubierto en la Casa Rosa. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Antes de irnos, les recuerdo nuevamente que si les gustó este vídeo, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. También si tienen alguna teoría propia sobre cuál podría ser el secreto de Serkan, o si tienen alguna otra idea que quieran compartir, déjenla en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y a menudo, sus comentarios nos dan nuevas perspectivas e ideas para futuros vídeos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta comunidad y no perderse nada, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.